esta 2. En esta unidad 2 nos vamos a enfocar básicamente en lo que es el proceso de duelo que nosotros experimentamos cuando tenemos algún tipo de pérdida. Entonces, eso es de lo que se va a tratar esta segunda unidad, básicamente de ver cuáles son las etapas de este proceso de duelo, cómo es que lo podemos experimentar los seres humanos y cómo es que podemos tener diferentes técnicas para podernos ayudar nosotros mismos o ayudar a los demás para poder superar este proceso. Antes que nada, tenemos que tener muy en cuenta y muy en claro qué es lo que nosotros debemos de entender por muerte. Ustedes ya nos hicieron una referencia de lo que ustedes consideraban y pensaban de la muerte en la actividad pasada. Y bueno, pues todos coincidimos en que muerte en sí, pues es el cese o el término de un órgano u órganos que se encargan de regular las funciones del cuerpo humano, ¿no? Es una definición muy de ustedes, muy del área de salud, muy del área de medicina. Y bueno, pues eso es lo que entenderíamos por muerte, que deja de funcionar un órgano o varios órganos y entonces, bueno, pues ya se muere este órgano y si se mueren órganos indispensables e importantes, pues la vida deja de existir para el individuo, ¿no? Pero también, ¿qué es lo que nosotros debemos de entender por pérdida? Pues pérdida básicamente es lo que nosotros damos como los individuos vamos dando como una respuesta cuando nosotros perdemos algo importante en nuestras vidas, ¿no? Puede ser un sujeto, puede ser un animalito, puede ser una persona, puede ser el trabajo, puede ser, no necesariamente quiere decir que alguien muera, sino también cuando terminan relaciones importantes, por ejemplo, un divorcio, ¿no? Podemos tener nosotros una pérdida. Al fin de un trabajo, pues claro que experimentamos un duelo y claro que experimentamos un duelo cuando perdemos la salud o cuando perdemos alguna capacidad de nosotros para poder pues seguir viviendo como estábamos acostumbrados, ¿no? También experimentamos una pérdida y un duelo cuando perdemos alguna parte de nuestro cuerpo, ¿no? Nos sea amputada porque pues ella esté mal y entonces claro que viene un duelo muy fuerte y pues un duelo también por la salud cuando ya no podemos valernos por nosotros mismos, ¿no? Creo que son pérdidas muy importantes que no necesariamente quiere decir que haya una muerte, pero también podemos experimentar duelo por cualquier tipo de pérdida que nosotros tengamos, ¿no? Entonces hay que diferenciar duelo y pérdida, que van muy de la mano, pero pérdida no es nada más la muerte, sino es todo lo que nosotros en un momento dado necesitamos o estamos acostumbrados y llegamos a dejar de tener y entonces experimentamos una pérdida. Y lógico es que con la pérdida, pues vamos a experimentar duelo, ¿no? El duelo es el proceso, duelo quiere decir dolor, es el proceso del dolor que yo vivo a través de haber tenido una pérdida significativa para mí, ¿no? ¿Qué puedo yo perder como individuo, como persona? Pues puedo perder objetos, ¿no? Como ya lo habíamos comentado, un animalito, no sé, un choque muy fuerte y pierdo el carro que me había heredado mi abuelo, mi papá, y era algo muy importante. Otro tipo de pérdida de objetos, pues podría ser alguna medalla, alguna cadena que me dejó mi mamá, mi abuelita, etcétera. O sea, todo el peso emotivo que nosotros le dejamos a un objeto y que ese objeto para nosotros es muy importante o es valioso, podemos experimentar duelo. Claro que podemos experimentar duelo. Entonces, no nada más es que se nos muera una persona, sino cualquier tipo de pérdida importante para nosotros. También podemos perder el entorno, por ejemplo, por cuestiones económicas, políticas, te tienes que cambiar de casa, te tienes que cambiar de colonia, ¿no? O a veces pues hasta de estado o de ciudad o de país. Y claro que al experimentar este tipo de circunstancias,
pues nos vienen a nosotros cuestiones emocionales muy fuertes, ¿no? También en el entorno laboral. Puede ser que yo lleve algún tiempo trabajando, no sé, para el IMSS, para el ISSSTE o para algún otro hospital y de repente pues me dicen, ya no, hasta aquí llegaste y claro que me va a doler el quedarme sin ese ingreso, sin ese trabajo y entonces puedo yo entrar en un proceso de duelo fuerte. Otra pérdida que pues es la más significativa y que es la que estamos trabajando a fondo en la materia, pues es la pérdida de personas, de seres queridos y puede ser pues no sé, tus padres, tus hermanos, los pacientes, ¿no? Lo que van experimentando con la pérdida que ellos van teniendo y claro, pues son cuestiones importantes que siempre se tienen que trabajar a través de un duelo canalizado, ¿no? También podemos perder aspectos del yo. Aspectos del yo es perder, por ejemplo, mi autoestima, perder mi autovaloración, cuando, no sé, pues las personitas con cáncer de mama, por ejemplo, pierden algún seno, se les tiene que dar todo un tratamiento psicológico para que puedan ser resilientes a esta situación y en ese caso, pues poder salir adelante de esta pérdida que tienen de una parte de su cuerpo, ¿no? Las personas que por diabetes sufren algún tipo de amputación o por alguna otra cosa. Hay personas muy resilientes, resiliente es la capacidad que tú tienes para salir de un problema, y hay otras personas que les cuesta, nos cuesta un poco más de trabajo el poder salir de un problema fuerte del aspecto del yo, ¿no? Sobre todo en cuestiones físicas, de salud, corporales, que la personita pues ya no puede eh, responder por sí misma, ¿no? Esta pérdida de capacidad de poderme mover, de que necesito que alguien me esté acompañando, por ejemplo, las personas de la tercera edad, pues claro que viene una situación de duelo fuerte para ellas, porque pues hay gente que era muy echada para adelante, muy individual, ¿no? Y entonces todo lo hacían por ellos mismos y de repente, híjole, tener que depender pues de un grupo de enfermeras, tener que depender de sus familiares, etcétera, pues claro, son pérdidas muy fuertes que también te van a afectar y tienes que vivir un duelo. Y lógico, la pérdida de la vida, que puede ser el irte preparando para la pérdida de la vida propia o la pérdida de la vida de algún ser muy cercano. Entonces, todo esto lo experimentamos nosotros como personas, pero también lo experimentan nuestros pacientes. Y es ahí donde nos debemos de enfocar para tratar de ser lo más empático posibles, ¿no? Ahora bien, cuando las personitas caemos en un estado de enfermedad, pues la enfermedad en sí, como ustedes ya muy bien lo saben, pues es el estado en el que el funcionamiento físico, emocional o intelectual, social, de desarrollo o espiritual de una persona está disminuido. Entonces podemos tener personas enfermas físicamente, pues los que ven ustedes todos los días, pero también podemos tener personas enfermas emocionalmente, ¿no? También personas enfermas en su desarrollo social, que no les es fácil desarrollarse socialmente. Por ejemplo, este tipo de situaciones lo vimos mucho después de pandemia, y en pandemia la gente no quería salir, o luego ya les empezaron a decir, ya puedes salir, y mucha gente ya no quería salir, quería estar en sus casas, ya no es tan fácil socializar, hay veces que es más fácil comunicarte por un aparatito que entablar una relación personal, y claro, bueno, pues todo esto, enfermedades es la pérdida de un funcionamiento normal de alguna situación que tú tengas. Entonces, claro que puedes enfermarte físicamente, emocionalmente, socialmente. Hay gente que, bueno, su desarrollo espiritual también lo tiene colapsado o mermado en alguna situación y todo esto nos va a alterar en nuestra situación o nuestro estado actual en comparación con una experiencia previa, ¿no? Entonces, todos podemos caer en enfermedades, tanto físicas como mentales, como emocionales, sociales, etcétera. Y cuando nosotros tenemos una enfermedad, tenemos una pérdida, pues vamos a tener un dolor muy fuerte. El dolor, en términos generales, es una experiencia sensitiva y emocional totalmente desagradable.
asociada a una lesión real o a una potencial. O sea, potencial es que no lo tengo ahorita, pero puede ser que lo llegue a tener y entonces yo ya estoy experimentando el dolor desde antes, ¿no? Hay dolores físicos, ¿no? Que ustedes trabajan continuamente, que son muy fuertes y ayudan ustedes a las personas a que baje y merme este dolor, pero también hay dolores emocionales muy fuertes, ¿no? Y entonces si tengo el dolor físico y eso le auno el dolor emocional y si eso le auno el dolor que tengo por la pérdida, bueno, entonces tengo una serie de dolores que están ahí trabajando dentro de mi ser y que tengo yo que empezar a trabajar y lo mejor sería pues trabajarlo desde antes para que no me afecte tanto cuando yo ya tenga que experimentar este dolor. Ustedes, por ejemplo, ¿no? Es más fácil prevenir que lamentar. Si ustedes le están diciendo a una personita diabética, a ver, no tiene que comer esto y esto y esto, si se llega a tener una herida, se tiene que curar de esta forma, es más fácil tratarle el dolor y la herida cuando llegue a ustedes, si es que ya tiene cierto tratamiento, a que te llegue y pues te llegue súper mal y luego no sabemos ni qué hacer, ¿no? Entonces, bueno, es importante que nosotros sepamos que existe tanto el dolor sensorial como también emocional. Y entonces no nada más es que me duele el pie, sino que hay veces y hay dolores, por ejemplo, que se crean a través de la mente, ¿no? Hay una enfermedad mental que es totalmente somatomorfa, en la cual pues las personitas piensan que tienen una enfermedad y se enferman. O sea, realmente se enferman aunque su cuerpo esté bien, les hacen los análisis, les hacen los estudios y todo sale bien, pero la persona siente dolor y se siente muy mal y se enferma y yo tengo un caso de que pues ya la señora lleva 30 y tantas operaciones porque de todo se enferma y de todo quiere que la operen y la verdad es que no está enferma físicamente, pero está enferma emocionalmente y puede ser que ya está a un grado mental, ¿no? Entonces, bueno, tienen ustedes que estar muy conscientes de todo esto para poder tratar a sus pacientitos. Ahora bien, todas las pérdidas que ya vimos pueden crear lo que se llama un proceso de duelo. El proceso de duelo, ustedes van a ver en su unidad, hay diferentes autores que manejan diferentes etapas del duelo. A mí me gusta manejar esta etapa de 5 partes, pero hay diferentes formas y se van combinando. No quiere decir que lo lleves justo en orden, ¿no? Sino que muchas veces pueden cambiar de lugar o puede ser que me dé una y al mismo tiempo me esté dando la otra, etcétera, ¿no? Entonces, primero, la primera etapa del duelo, ahora sí que la primerita, cuando tú tienes una pérdida muy fuerte, se conoce como etapa de shock, o sea, es el golpe, ¿no? Fuerte de que ya se fue la persona a la que quería o ya perdí la salud, ¿no? Es esa emoción como de asombro que tiene uno cuando le dan una información pues que no es muy asertiva o no es buena para uno, ¿no? Entonces viene esa etapa de shock. Luego viene una etapa importante que se conoce como etapa de negación, que esta etapa depende de cuánto dure, depende del tipo de relación que tuvimos con la persona. Vámonos a la pérdida de una persona, que es lo que vamos a ver en la unidad, o también depende mucho el tipo de capacidad emocional que yo tenga, ¿no? Hay gente que niega la situación. Por ejemplo, creo que a ustedes les debe pasar mucho, ¿no? No, yo no estoy enfermo. No, a mí no me pasa nada. No, señorita, usted está mal, mi papá está muy bien. No, no tiene nada. Y entonces negamos la situación, negamos la realidad. No queremos aceptar la realidad. ¿Por qué? Porque la realidad es fuerte, es dolorosa, ¿no? Luego que pasa esta etapa de negación, que ya empezamos a aceptar las cosas tal como se nos están presentando, puede venir una etapa de enojo muy fuerte. Puede venir o la tristeza, que aquí la tabla dice depresión, pero más bien es una tristeza muy fuerte, o puede venir un enojo muy fuerte, o las dos, ¿no? La tristeza muy fuerte es cuando nosotros nos sentimos tristes porque pues perdimos a la persona, no sabemos qué hacer, sentimos que se nos viene el mundo abajo sin esa persona, es un llanto continuo, ¿no? Hay gente que
que no puede parar de llorar, ¿no? Y, y nosotros no debemos delimitarlos en su expresión de sus emociones. Si la gente quiere llorar, que llore, ¿no? No me los anden limitando de que no, ya no llore, mire que si llora se va a sentir mal su familiar. No, pues el familiar ya se murió, ¿no? El llanto físicamente es una expresión a través de la cual nuestro ser físico expulsa toda esa emoción que nosotros estamos sintiendo en el momento. Entonces, el llanto es benéfico. Y cuando tenemos una pérdida tan fuerte, es bueno llorar, es bueno sacar todo eso, todo ese dolor, toda esa emoción a través del llanto, es bueno. Cuando las personas no pueden llorar, entonces tenemos un problemita ahí porque no pueden expresar abiertamente sus emociones y sus sentimientos. Entonces, si ustedes ven que alguien está llorando, déjenlo llorar, dejen que saque toda la emoción que tenga, que saque, que saque, que saque. Luego, puede ser que venga la tristeza con el enojo, o puede ser que venga primero la tristeza y luego el enojo, ¿no? El enojo es cuando las personitas, después de esta pérdida, se empiezan a enojar con todo, ¿no? Se empiezan a enojar con las enfermeras, con los médicos, con el hospital, es que no hicieron ustedes lo que tenían que hacer, se enojan con la misma persona que ya falleció, ¿por qué te fuiste y dejaste todo así? ¿Por qué me dejaste solo? ¿No? Se enojan también consigo mismos, ¿no? Es que yo pude haber hecho más, yo no hice lo que tenía que haber hecho y entonces viene un coraje muy fuerte hacia uno mismo. Hay gente que se enoja también con su Dios, con su entidad, con el ser supremo que él quiera. Y entonces, bueno, ¿por qué Dios me castigas de esta forma? ¿Por qué no entiendes que me está doliendo, no? Y entonces nos enojamos con todo, ¿no? Con todo y con todos. Entonces, también no engancharnos del enojo de las personas, de los pacientes o de los familiares, no se me enganchen. ¿Por qué? Porque hay que entender que están pasando un proceso de duelo importante. Si es el enfermo, está perdiendo su salud, está perdiendo su vida. Si es el familiar, está perdiendo a su ser querido, ¿no? Entonces, lógico es que presenten situaciones de enojo. Muchas veces los varones, por el desarrollo social que hemos tenido, que no se les permite llorar, no es esas tonterías de que los niños no lloran o los hombres no lloran y esto no tendría que ser, pero bueno, así es en muchas de nuestras sociedades. Y entonces, bueno, los hombres se limitan mucho al llorar, pero te lo sacan a través del enojo. Y entonces se enojan mucho y se enojan por todo y con todos y a todo el mundo le anda diciendo sus cosas, etcétera. No se enganchen. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar que la gente saque su enojo, pero yo no engancharme. ¿Qué es engancharme? A ver, señor, ya le dije que su papá está muy mal, que no entiende, que no puede estar entrando aquí, que... Y entonces el otro empieza a decirte, pero usted que me va a limitar, usted nada más está aquí atendiendo. Y bueno, y empezamos a tener una discusión y una pelea que no tendría por qué ser, ¿no? Si yo veo a un familiar o a un enfermito muy enojado, déjenlo, déjenlo que diga, que haga, que saque sus pestes, que todo se va a tener que calmar. En algún momento se va a tener que calmar y entonces, bueno, pues ya entraré yo y ya, hasta luego te ofrecen disculpas. Ay, discúlpeme, señorita, estuve muy pelado, que mire, que no se preocupe, es parte del proceso, ¿no? Y ya, no te enganches, no te sientas mal si una persona que está en un proceso de duelo tiene algún tipo de reacción negativa contra ti como enfermera. ¿Por qué? Pues porque es lógico que se va a agarrar de lo primero que vea, ¿no? Entonces no se me enganche. Luego viene una etapa que se llama de negociación. Esta etapa es ya después que pasó el shock, ya que pasó la depresión o la tristeza y el enojo, y entonces como que ya las personas empiezan a entender un poquito qué es lo que está pasando. Bueno, sí, mi mamá ya falleció y bueno, pues tengo que aprender a ver qué es lo que tengo que hacer adelante, etcétera, y ya empieza la gente a calmarse un poco y a empezar a hacer los procesos legales, administrativos que tienen que hacer de las personas, ¿no? Entonces, aquí viene una etapa en la que la personita puede seguir presentando tristeza, enojo, etcétera, pero ya empiezan a trabajar más ellos sobre algunas otras cuestiones que tienen que hacer y empiezan a entender que la persona a la que querían
ya no está o que en un momento dado pues ya estoy próximo a morir, ¿no? Y el último paso o el último estadio es la aceptación. La aceptación es cuando ya entendí completamente, uno, que la persona se fue, o dos, que pues ya no hay vuelta de hoja, ¿no? Que ya mi salud me dice hasta aquí y pues ya no puedo yo hacer nada más, ni las enfermeras, ni los médicos, ya estoy en una etapa terminal y tengo que aceptar muy bien mi término final, ¿no? Entonces, vean cómo es un proceso que va por partes, por etapas, que todas estas etapas las tenemos que vivir. ¿Qué pasa si yo no vivo estas etapas o si me las quiero saltar? Sí o sí van a regresar, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, tengo una pérdida y digo, no, no me voy a poner triste porque ya está con Dios, está en el paraíso y está muy bien. Y no es cierto, a ti te duele, a ti te va a hacer falta esa persona. Lógico es que le tengas que llorar, que te tengas que despedir, que tengas que hacer todo para que tú estés de la mejor forma. Si yo digo, no, no me voy a enojar, claro que te enojas. Si te enojas por lo regular con los seres más cercanos, ¿no? Te enojas con tu pareja, con tus hijos, con tus hermanos, o sea, sí va a haber un enojo. ¿Qué es lo que tengo yo que hacer? Y ustedes como enfermeros, ¿qué es lo que tienen que hacer? Reconocer cada una de estas etapas y entender que la personita está pasando por un proceso de duelo, que lo tiene que ir viviendo sí o sí y que poco a poco se va a ir superando, ¿ok? Entonces, no querramos ni saltarlas, ni negarlas, ni decir esto no existe, porque a todos nos pasa, por lo más valiente que seas, ¿ok? Ahora, tenemos diferentes tipos de duelo. Tenemos el duelo que se conoce como normal o adecuado, que es el que vivas todas estas etapas de una forma, pues, que realmente lo vivas, que lo experimentes, ¿no? Y bueno, pues vas a llegar al final a aceptar la situación, ¿no? Hay otro que se llama el duelo anticipado. Este duelo se da cuando las personas saben que va a llegar un proceso de fin y lo empiezan a vivir desde antes, ¿no? Por ejemplo, las personitas que tienen una enfermedad terminal y saben que va a llegar el momento en el que se van a tener que ir y no necesariamente lo viven en los últimos momentos, sino como que lo van viviendo desde antes. Y entonces se van ya preparando para un final. Otro duelo anticipado, por ejemplo, se da mucho cuando las parejas tienen alguna separación o algún divorcio. Se dice, o hay en las estadísticas, las mujeres viven el duelo anticipadamente de esa separación y cuando llegan a las separaciones porque ya no hay vuelta de hoja, ¿no? Y el hombre por lo regular vive el duelo después de la separación, ¿no? Pero son formas de pensamiento diferente. Hay otro duelo que aquí ya empezamos con problemitas, que es el duelo prolongado o crónico, que es cuando las personas se nos estancan en una etapa del duelo. Puede ser que sea en la depresión o en la tristeza, más bien en la tristeza que se puede convertir en depresión, que se nos estanquen en el enojo, que se nos estanquen en la negación. No, no, es que no, ni mi mamá no ha muerto, ¿no? Yo sé que ella vive y que está aquí conmigo, ¿no? Y podemos ahí tener problemas mentales muy fuertes. Entonces, los duelos, ustedes pueden preguntar, ay, Verónica, pues ¿cuál es la mejor etapa para terminar un duelo? Depende mucho de la persona y de la relación que haya tenido, de los vínculos que tenga con la otra persona. No es lo mismo que se te muera un familiar ya de la tercera edad, a que se te muera tu pareja en un choque automovilístico, a que se te muera tu hijo. O sea, los vínculos son muy diferentes y depende de cada una de las personas. Entonces, no tenemos un tiempo general, ¿no? De que, ay, no, pues yo viví o tuve de matrimonio 15 años y 15 años de duelo, no, no, no. O tuve 2 años de matrimonio y voy a tener 2 años de duelo, no, 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 nada de eso, ¿no? Depende mucho de cómo también tú lo trabajes. Ahora, ¿qué es lo más preocupante? Que nos quedemos aquí, en un duelo prolongado crónico. Hay gente que no llega a salir de ese dolor, ¿no? Y entonces
su vida se desmorona totalmente. ¿Por qué? Porque se quedó estancado en alguna de las etapas y aquí sí o sí tiene que recibir ayuda terapéutica para poder salir adelante, ¿no? Otro tipo de duelo es el inhibido negado. No, no, a mí no me pasa nada, ¿no? El típico que, oiga, señor, pues ya tiene usted, un problema renal muy fuerte y tiene que ir a diálisis. No, 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 a mí no me pasa nada. Yo sé qué es lo que tengo y me voy, no, me compro unas piedritas y ahí me las paso y ustedes no saben y yo sí. Bueno, ese tipo de dolor también es difícil de trabajar. ¿Por qué? Porque sí o sí, pues vas a llegar a una situación que tiene un término y pues la persona no trabajó sus etapas del duelo que tenía que trabajar. Otro es el duelo enmascarado. El duelo enmascarado es cuando las personas, es parecido al inhibido o negado, pero es diferente. El inhibido o negado es cuando de plano dices, no, yo no tengo nada. Y el enmascarado es cuando hacia los demás aparentas que no pasa nada, pero en realidad te estás muriendo por dentro, ¿no? Eso también suele suceder mucho, sobre todo cuando tenemos alguna pérdida significativa. este, Puede ser que enmascaremos un tipo de dolor. Esto no es bueno, ¿no? Lo mejor es sacar las emociones en las etapas que lo vayamos viviendo. Entonces, eso de aparentar que yo estoy súper bien y que conmigo no pasa nada, no es nada positivo. Y también tenemos un duelo que se conoce como ambiguo por desaparición, que quiere decir que lo siento y no lo siento y yo pienso que si yo no lo siento va a desaparecer, ¿no? Si yo niego que pasó algo, es como si no me doliera. No, tampoco esto es bueno. Entonces, ¿cuáles son los que tenemos que vivir? ¿El normal, lo adecuado o el anticipado? A partir del prolongado ya empezamos a tener problemitas y podemos tener problemas emocionales y también podemos llegar a tener problemas psicológicos muy fuertes que no nada más ya tengamos que atender los terapeutas, sino también pues ya los psiquiatras, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que nosotros o ustedes tienen que hacer con sus pacientes o con los familiares de sus pacientes cuando se está experimentando un duelo? Lo primero es identificar las emociones que está viviendo la persona, ¿no? Ya les dije, la persona está enojada, está muy triste, déjenlos llorar, no me los limiten, ¿no? Si está enojado, dejen un ratito solo ahí, se le va a pasar el enojo, ¿no? E identificar cuál es la emoción que está sintiendo. Ahora, si yo vivo el duelo, pues también identificar mis emociones, ¿no? Segundo, reconocer la pérdida, entender que ya se fue, ¿no? Que la persona ya se fue, que ya no tengo trabajo, que ya no tengo, en un divorcio ya no tengo pareja, reconocer que ya lo perdí. Eso es bien importante. Punto número 3, alentar la expresión verbal. Aquí se les van a dar a ustedes técnicas, pero si, hay veces que es muy difícil trabajar los duelos, mándenmelos a la etapa, con un psicólogo de preferencia primero y ya nosotros valoraremos si es necesario un psiquiatra, pero tienen que expresarlo, tienen que verbalizarlo. Si no lo verbalizamos, lo podemos manifestar de alguna otra forma, ¿no? Entonces, lo mejor es sacarlo, 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 sacarlo. Y recomendar, en el caso de ustedes, una ayuda si identifican algún tipo de estancamiento o de que la persona no lo puede trabajar, ¿ok? Entonces ya lo mandan al área correspondiente para que reciba la ayuda, ¿ok? Ustedes de entrada pues pueden oír, no comentar, no dar opiniones, no nada, nada más oigan a la persona, ¿no? Hay enfermitos que hablan luego con ustedes mucho, déjenlos que hablen, ¿no? Pero no le den opiniones, no le den recomendaciones, nada. Ustedes no pueden emitir ningún juicio de valor ni ningún tipo de criterio si es que no son familiares directos o algo así, ¿no? Entonces, nada más óiganlos y no va a haber ningún problema. ¿Cómo ustedes, que más bien a veces es el médico el que lo da, pero ustedes están al lado del médico, cómo podemos dar una mala noticia? Lo que nosotros sugerimos es que sea en un lugar privado,
Si tenemos estas camas que están una tras de otra, pues cerrar las cortinas, que sea de una forma muy privada, utilizar un lenguaje claro y sensible. Muchas veces esto los médicos lo omiten, ¿no? Nos dan como cuestiones muy técnicas y el enfermo y los parientes nos quedamos así como de que, ¿qué pasó? Ah, bueno, si ustedes pueden apoyar en este sentido, pues también, ¿no? Que se utilice un lenguaje claro, sensible, respetar los silencios de la persona. Si la gente se queda en estado de shock o de repente no responde, pues nosotros guardar silencio y seguir con la explicación si es que tenemos que explicar más, y si no, pues retirarnos, y si en algún momento dado alguien necesita más explicación, bueno, pues ya se la daremos, ¿no? Asegurarnos de que el enfermo o los familiares entiendan adecuadamente, prevenir cualquier situación de riesgo. Si yo sé que la personita es muy agresiva, ojo, no entren solos, ¿no? Nunca atiendan a una persona agresiva solos. Si saben que es una persona que tiende a deprimirse mucho, también siempre entren dos. Yo sé que a veces es difícil esto, pero va a haber pacientes que sí necesitan este tipo de atención como en dos personitas por lo menos, ¿no? Porque si no, ustedes pueden estar en una situación de riesgo. Otro punto bien importante, no juzguemos, no podemos juzgar en ningún sentido. Hay muchas veces que las personas, por su mismo dolor, no ven las cosas con objetividad, ¿no? Y entonces quizás se pueden empezar a quejar con ustedes mucho que de los hijos, que del marido, que se sienten solos, que los han abandonado. Y puede ser que no sea del todo cierto o que no sea cierto. Entonces, ustedes no juzguen, ustedes no se metan en camisa de once varas, ustedes tienen que dar su atención y su acompañamiento y nada más. Si ven que está pasando algo ya fuerte, entonces hablen a trabajo social y trabajo social se va a encargar de contactar a jurídico, etcétera, si es necesario, ¿no? Pero si ustedes ven que es como que parte de sacar el dolor de su pacientito, pues no tendríamos por qué juzgar ni al paciente ni a los familiares, ¿no? Y en un momento dado, pues ayudar a los parientes o al mismo paciente, que si tenemos una pérdida, pues serían a los parientes para que haga los trámites, ¿no? Pues creo que aquí sí tenemos nosotros que ser un poquito más humanos y entender que pues la persona acaba de perder a su mamá, a su papá, a su familiar, y bueno, no estás como que con los cinco sentidos para hacer lo que tienes que hacer. Si ustedes pueden y está dentro de sus facultades hacerlo, pues nada nos cuesta con, a ver señora, ahora tenemos que ir aquí a administración, aquí se la dejo, aquí se las encargo y ya, porque luego la gente de verdad no sabe ni qué hacer. Y luego el personal de enfermería se enoja de que, ay, aquí sigan, ¿y por qué no se van a atender? Pues nada nos cuesta, ¿no? Enseñarles dónde es donde lo pueden hacer, ¿ok? Es importante que respetemos el luto y los rituales de cada quien, ¿no? Hay gente que no tiene rituales, hay personas que sí. Los rituales son buenos, pero para los vivos, más que para los muertos, ¿no? Desde este punto de vista psicológico, yo aquí no me meto en creencias, pero si se hace un ritual, por ejemplo, en la religión católica, el novenario y la levantada de cruz y todo esto, es para que los vivos se vayan poco a poco desprendiendo y se les ayuda en este proceso de duelo para poder ir entendiendo la situación, más que desde un punto de vista psicológico, es más para el vivo que para el muerto. ¿Nos ayuda? Sí, nos ayuda muchísimo para poder irnos desprendiendo poco a poco de la persona que falleció. ¿Ok? Bueno, en esta unidad ustedes van a tener que revisar un video, una película que se les deja ahí el enlace en la misma actividad para que ustedes lo puedan hacer. Antes de hacer esta actividad de la película, tienen que completar una tabla con las definiciones de diferentes autores que ustedes van a revisar en la unidad. Acuérdense, por favor, de ser extensivos en sus definiciones. No me las hagan muy chiquitas, por favor. Luego, tienen que hacerme también una clasificación de los tipos de duelo y sus principales características. Igual,
te hagan una descripción consistente, no nada más me dejen ahí un párrafo o 2 renglones, no, no. Aquí se les pone como ejemplo uno, pero es para que ustedes lo sigan llenando, ¿no? Viene, por ejemplo, el tipo de duelo normal y empieza sentimientos y conductas esperadas después de una pérdida y si pueden ponerle su referencia ahí tipo APA, muchísimo mejor, ¿no? Acuérdense que tipo APA es al final pongo el apellido del autor y pongo el año de publicación y ya con eso está bien. Luego van a tener que ver la película y contestar las preguntas que vienen de la película. Ahora, ¿cuál es mi sugerencia? Piensen que las personas que están en la película son sus pacientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, o su compañera, porque se enfoca mucho a una enfermera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las pérdidas, por ejemplo, de la enfermera que viene en la película y cómo las manifiesta? Ah, pues yo ya con conocimientos de duelo, con conocimientos de pérdida, pues ya sé que está identificando esto de acuerdo con tal autor y tiene esto de acuerdo con tal autor. O sea, sean específicos y explícitos. ¿Qué quiere decir explícito? Que me lo digan con base en lo que ustedes ya leyeron de la unidad. Primero lean la unidad y luego vean la película para que tengan sustento para poder determinar qué es lo que les están preguntando y poderlo responder bien. Por ejemplo, otro, ¿no? Explica cómo se vincularon las historias de Jamie y de Melissa. Ok, ¿de dónde lo voy a sacar? Pues me regreso a la unidad, reviso lo de vínculos, reviso cómo se puede relacionar una con la otra y de acuerdo con el autor fulano de tal o con la unidad fulana de tal, yo considero que pudo haber sido esto. Entonces, traten siempre, siempre, siempre de fundamentármelo, ¿ok? Otra cosa importante, revisen la rúbrica, porque a partir de ahí es que nosotros calificamos. Y en lo personal, yo sí me fijo mucho que realmente hagan un análisis de la situación. No vean la película como película, o sea, véanlo como si fuera su compañera, como si ustedes estuvieran dentro de la película y le estuvieran viviendo, ¿no? Al lado de la enfermera, ven todo el proceso que se está viviendo. Ustedes qué es lo que en un momento dado podrían hacer, qué no podrían hacer. Véanlo ya de una forma más personal. De eso se trata, no de sentar y agarrar mis palomitas y nada más ver la película, ¿ok? Entonces, pues estas son las indicaciones para esta segunda unidad y pues espero que no tengan dudas. Si tienen dudas, mándenme un mensajito porque ya se nos acabó el tiempo. Mándenme un mensajito por plataforma y cualquier cosa, cualquier duda, estoy a sus órdenes para poderlo trabajar, ¿ok? Traten de ser muy explícitos. Ahí sí me fijo que en todo, si pueden, mejor con referencia, muchísimo mejor, ¿ok? Bueno, chicos, pues esto es todo por el día de hoy. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho, pórtense bonito y nos estamos viendo. A ti, Alberto, gracias por conectarte. Bye bye. Gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego, Carla.